Muy bien. Bueno, unos minutitos ya empezamos, ya tenemos al orador, bueno, ya tenemos alguna gente que se va sumando a la charla. Este, Muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo, bueno, a la charla que organizamos entre el SERP y el CENSUD, este, sobre que va a exponer el doctor José Briceño. José es profesor de la Universidad Autónoma de México. Tiene una amplia trayectoria como docente e investigador en varias universidades de América Latina y de Europa también. Y bueno, hemos hecho una serie de trabajos juntos, digamos, durante muchísimo tiempo, digamos, algunas horas importantes, digamos, como por ejemplo, cooperación, integración y cooperación, digamos, ¿no? Hace ya 10 años, parece mentira el tiempo como pasa. Y bueno, siempre es un amigo del instituto por eso siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Así que bueno, José, dejamos para que expongas y después demos lugar a las preguntas de los asistentes. Así que Muy bueno, bien. un abrazo y bueno, nuevamente gracias por haber venido y a pesar de, bueno, sabemos del esfuerzo que significa que, bueno, anda con algunas dolencias y por eso no lo pudimos hacer presencial. Pero bueno, ahí está Sí. la... Bueno, pues muchas gracias Alejandro y igualmente muchas gracias Laura por organizar esta actividad. Efectivamente, la idea era que yo estuviese hoy con ustedes allá en La Plata, pero bueno, hay algunos problemillas de salud, no, afortunadamente no graves, pero que sí me hacían un poquito difícil ir y volver en un mismo día a La Plata. Igualmente, Alejandro, es cierto, ya han pasado 10 años de nuestra colaboración en el libro sobre autonomía. Y lo bueno es que dentro de unas semanas llega la segunda parte, porque estamos con Alejandro Simonov editando la segunda parte, la continuación de ese libro que va a ser publicado en la UNAM y que ojalá el año próximo podamos presentar en La Plata. Esperemos. Bueno, yo quiero conversar un poco, tener una conversación con ustedes sobre esta situación del orden mundial actual, o desorden mundial actual, este momento del orden internacional con la llegada de Donald Trump, que yo creo que, en mi opinión, lo que hace es dar continuidad o incluso profundizar algunas tendencias de cambio que se están viendo en el sistema internacional o en el orden internacional desde hace ya un par de décadas por lo menos y que luego de concluida la pandemia se han profundizado. Y por supuesto, la llegada de Donald Trump cambia esta segunda versión de Donald Trump, esta versión 2.0 de Donald Trump, cambia un poco las cosas porque plantea, digamos, escenarios nuevos. Es un intento realmente de reconstruir el orden internacional eh, a partir de lo que yo llamo la lógica unilateral bilateral de Estados Unidos. ¿Y por qué la llamo así? Porque primero toma medidas unilaterales, decide unilateralmente de construir, debilitar, quizás destruir el mismo orden multilateral del construido después de la Segunda Guerra Mundial en torno a las instituciones de Bretton Woods. Las instituciones de Bretton Woods son creadas por Estados Unidos, son diseñadas por Estados Unidos, expresan la visión liberal del mundo de Estados Unidos, específicamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero también el régimen de comercio internacional, que aunque no le logró crear una institución formal, sino hasta 1985, perdón, 95, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, sí tuvo un marco multilateral que fue el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Todo eso lo decide poner al margen Trump, todo lo que se ha acordado en términos multilaterales, por ejemplo, en materia arancelaria, lo decide poner al lado Donald Trump y optar por una política unilateral. Ahora los aranceles para China son estos, los aranceles para Europa son aquellos, los aranceles para Argentina son estos,
No lo que ha acordado en la OMC, lo que yo decido unilateralmente. Y a partir de ese unilateralismo viene la segunda etapa de su estrategia, que es negociar bilateralmente con las partes, lo cual obviamente para Estados Unidos es muchísimo mejor, tienen muchísimo mayor poder de negociación negociando bilateralmente con Argentina temas agrícolas, que cuando estos temas agrícolas se discutían en la agenda del GATT y había un grupo de países con intereses agrícolas, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que se llamaba el grupo Kearns, que negociaba en colectivo y podía obtener, digamos, concesiones de las grandes potencias. Ahora prefiere negociar bilateralmente. Esta lógica de lo bilateral, bilateral, para mí es la última etapa de un largo proceso de, o, sí, de un proceso de cambios que se vienen dando a nivel internacional. Y la última reflexión que quiero hacer, o la segunda parte de la exposición, es ¿y cómo está América Latina en ese contexto? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando los latinoamericanos, los países latinoamericanos en torno a esta situación? Y creo que lamentablemente estamos viendo un momento de profunda división en América Latina, de debilitamiento de los procesos regionales de integración y de cooperación y de optar también por la vía bilateral en la negociación con Estados Unidos y con Trump. Entonces, esa es un poco la idea general de la presentación. Voy a compartir con ustedes, si me permiten, un PowerPoint. ¿Dónde está que no lo veo? Perdón, no alcanzo a ver el PowerPoint, quizás no lo tengo abierto. Sí, ahora sí. Espero que lo alcancen a ver. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces, el primer punto es, ¿cuál es el orden internacional que consigue Donald Trump cuando llega al poder, cuando se juramenta en enero de este año? Yo creo que hay eh, tres rasgos fundamentales que están redefiniendo este orden internacional. Uno tiene que ver, o dos de ellos tienen que ver con dinámicas, vamos a llamar económicas o geoeconómicas, y un tercero es de tipo geopolítico. La dinámica y por eso es que digo, por esto es que insisto en el argumento, estos no son procesos que se vienen dando a partir de febrero de este año, sino que estamos viendo, por lo menos desde hace un par de décadas, que están presentándose. Uno de ellos es el debilitamiento del multilateralismo, el sistema multilateral construido después de la Guerra Fría. Y claramente, por ejemplo, en las instituciones en el ámbito comercial multilateral, propiamente hablando, la Organización Mundial de Comercio vive una crisis profunda porque en el año 2002 se inició la última ronda de negociaciones comerciales que se conoció como la ronda de Doha, 2000 o 2001, ya no recuerdo yo mismo, imagínense ustedes, y han pasado más de 24 años y esa ronda comercial no ha terminado porque no ha sido posible llegar a acuerdos entre las partes, porque hay nuevos temas de la agenda en los cuales existen profundas diferencias y sobre todo porque en estas rondas comerciales la variable China nunca estuvo presente en las rondas previas. En la ronda de Uruguay, en la ronda de Tokio, en la ronda de Kenia de los 60, en la ronda de Ginebra de los 50, China no era un actor del comercio mundial y hoy China es un actor central, fundamental del comercio mundial. Entonces, ¿cómo negociar sin la presencia china allí? ¿Cuál es el papel de China en eso? En primer lugar. Entonces, pero no solo son las instituciones de comercio las que están comerciales, multilaterales, en el ámbito comercial, las que están debilitadas, las instituciones en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy cuestionada después de la pandemia. Estados Unidos sabemos que se retiró durante la administración Trump de la pandemia. Podemos cuestionar, podemos debatir hasta qué punto realmente es injusto o es justo la crítica que se le haga a la OMC, realmente cuáles eran las posibilidades que tenía la OMC de tratar la pandemia con más eficiencia. Pero el hecho es que hay potencias, especialmente Estados Unidos, que está cuestionando ese orden multilateral en materia de salud.
las mismas Naciones Unidas están siendo cuestionadas. Yo creo que el conflicto en Palestina, el intento de exterminio, perdón si exagero, pero realmente se convirtió en una respuesta excesiva por parte del gobierno de Netanyahu a los ataques del 7 de octubre del 23. Hubo hasta resoluciones, hubo una en la que Estados Unidos se abstuvo, decidió abstenerse y se pidió al gobierno de Israel que cediera en las agresiones y las agresiones continuaron. Entonces, hay todo un cuestionamiento del orden multilateral, pero al mismo tiempo hay un debate sobre la desglobalización o deglobalización. Es decir, aquella dinámica de interconexión entre las sociedades en el ámbito financiero, en el ámbito sobre todo productivo a través de cadenas de valor, se está cuestionando. Y eso es una consecuencia de la pandemia y de nuevo la variable china entra allí como un elemento, porque ¿quiénes construyeron la globalización? La globalización tiene globalizadores y tiene receptores de la globalización. Y los constructores de la primera globalización fueron las potencias occidentales, básicamente Estados Unidos, Europa y sus empresas transnacionales y Japón también, que entra dentro de ese ámbito de alianza occidental. Pero ahora hay un nuevo globalizador que es China. Entonces, yo no sé si realmente el debate si estamos en un proceso de desglobalización o si estamos frente a una nueva globalización, un nuevo tipo de globalización en el cual China es un actor distinto, es un actor diferente. Entonces, todo esto lo vemos en estas discusiones y en estas narrativas sobre de construir cadenas de valor, promover el que llaman el nearshoring, la producción cerca de los centros del poder, lo que llaman el friendshoring, crear cadenas de valor solo con países ideológicamente similares, lo que llaman también el inshoring, que es volver, llevar las producciones que se sacaron del país, que es lo que trata de hacer Trump, ¿no? Pedir, bueno, no hay problema. Volkswagen puede vender libremente sus coches en Estados Unidos, siempre y cuando coloque una planta en Estados Unidos y las produzca en Estados Unidos, devolver la producción. Entonces, es una dinámica que hace 20 años, con aquel optimismo sobre la globalización, sobre que íbamos a una aldea global, pues no existía. A esos dos elementos o a ese elemento hay que sumar que la recuperación de la economía mundial ha sido muy errática después de la pandemia. Y en realidad las tasas de crecimiento de tanto Europa Occidental como de Estados Unidos y de América Latina han sido modestas. En algunos casos han habido retrocesos en el crecimiento económico. La única región del mundo que parece mantener cierto dinamismo en cuanto al crecimiento económico es lo que llaman ahora el Indo-Pacífico, que para incluir a la India allí. China e India siguen siendo países con altos niveles de crecimiento y los países del sureste asiático. Y un tercer factor no menor y que en estos días está siendo de debate intenso en el mundo es el tema de las crisis geopolíticas y la creciente militarización de la política mundial. Y digo creciente porque nunca ha dejado de estar militarizado, ¿no? Pero hubo un momento en que había esa ilusión de que terminada la Guerra Fría, los temas centrales de la agenda internacional iban a ser los temas económicos, la lucha entre bloques comerciales y que el tema de seguridad estaba ya, sabemos que estaba ya en un segundo plano. Sabemos que después de los ataques del 11 de septiembre, el tema de seguridad volvió a ser centro de la política mundial, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a traer la lógica de conflicto entre las potencias, porque cuando Estados Unidos ataca a Irak o ataca a Afganistán, está atacando a un país de la periferia, está utilizando el terrorismo, está diciendo que ataca a grupos terroristas, pero ahora lo que hay es un conflicto proxy, si ustedes quieren, entre Rusia y la OTAN. Es decir, entre potencias de escala de nivel central, que están en el centro de la política mundial. Pero no solamente eso lo estamos viendo en el conflicto de Rusia y Ucrania, sino, por ejemplo, este regreso de las diplomacias de las cañoneras al Caribe latinoamericano, que estamos viendo y que es un tema que en lo personal
digamos, me toca mucho porque originalmente yo soy venezolano, ¿no? Y obviamente tengo mis cuestionamientos al gobierno de Nicolás Maduro en muchas cosas, pero por supuesto, ver el regreso de las diplomacias de las cañoneras, ver de nuevo imágenes que parecen inicio del siglo XX latinoamericano, pero ahora reforzadas porque se trata de tecnologías mucho mayores, ¿no? Yo creo que eso hace repensar toda esta dinámica. Ante ese escenario llega Donald Trump. Y entonces Donald Trump y aplica eso que señalé en el inicio de mi presentación, una dinámica de guerra arancelaria a partir del uso del arancel, pretender reconstruir el orden mundial, primero adoptando por medidas unilaterales y luego forzando a cada país a negociar acuerdos bilaterales en los cuales obviamente eh, busca obtener el mayor número de concesiones posible. Esa estrategia se la ha aplicado a Japón, esa estrategia se ha aplicado a Corea del Sur, Europa ya negoció y se habla de un acuerdo absolutamente desventajoso. Esa estrategia se la ha aplicado a El Salvador, a Argentina, a varios países e incluso intentó de aplicársela a China. Con China los resultados han sido muy diferentes porque China tiene una capacidad de respuesta que no tiene ningún otro país. Entonces, con China ha tenido que frenarse y, digamos, hacer concesiones. Ha sido una dinámica un poquito diferente, pero la idea al final es tratar de conseguir el mayor número de aliados posibles de países con los contratados bilaterales bastante asimétricos que formen una coalición para, digamos, enfrentar esa realidad que es la creciente presencia de China como actor central dentro de la política y la economía. ¿Y cómo está América Latina en ese escenario? ¿Cuál es, en ese escenario complejo de debilitamiento del multilateralismo, de globalización, de creciente conflictividad geopolítica, inestabilidad política regional y ahora un unilateralismo creciente por parte de Estados Unidos? Entonces, hay varias narrativas sobre eso que yo creo que eh, tenemos que poner en debate y en discusión, porque a veces se quedan en narrativas. Una eh, de esas, digamos, primeras narrativas es la escasa importancia geopolítica que América Latina tendría en el discurso de Donald Trump, sobre todo en los primeros meses. Hubo una de estas entrevistas que le hacen cuando están firmando decretos legislativos Donald Trump, esto fue como por febrero, y una periodista de CNN le pregunta a Donald Trump en inglés, ¿y cuál va a ser su relación con los países de América Latina? Y él levanta la mirada, ustedes la entrevista la pueden conseguir en YouTube, levanta la mirada un poco despectivamente y dice, ellos nos necesitan a nosotros mucho más que lo que nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita a nosotros. Esa es una visión en la que realmente Donald Trump cree. ¿Eso es cierto de que realmente América Latina tenga una importancia geopolítica tan escasa para Donald Trump? Pues eso yo creo que fue la narrativa de los meses iniciales y no fue más que una narrativa. Hoy en día, y digo, no fue más que una narrativa porque, por ejemplo, entre las primeras afirmaciones que tenía Donald Trump estaba resolver el tema del narcotráfico, que en Estados Unidos lo ven como un problema de productores, no lo ven como un problema de consumidores, no ven el pequeño detalle de que hay producción de drogas porque hay personas en Estados Unidos que consumen drogas. Otro tema que tomó fue el tema de migración, en el cual estaban involucrados varios países latinoamericanos, y un tercero, no menor, cuando amenazó recuperar el canal de Panamá. Entonces, digamos, esto de que América Latina tenga una importancia estratégica secundaria, yo creo que es bastante discutible. Otro segundo argumento que se dice, bueno, América Latina en un escenario bilateral no cuenta mucho. No cuenta mucho porque sigue siendo un país que depende de la producción de bienes primarios. Esa dependencia exportadora extractiva, ¿no? Ese debate sobre el extractivismo hace que, pues, ¿qué? ¿Cuál es la importancia? Aquí los debates son sobre inteligencia artificial y robótica y todas estas cosas, y América Latina allí como que no cuenta mucho. De nuevo, yo creo que hay que
poner eso en términos relativos, porque es cierto que hay algunos países latinoamericanos que pueden tener un poder de negociación bastante limitado, pero en otros casos no es así. El petróleo sigue siendo un producto estratégicamente y geoeconómicamente importante. Y tenemos productores de petróleo importantes en América Latina y el Caribe. Ahora, por ejemplo, tenemos, además de los clásicos de México, de Ecuador, de Venezuela, ahora está Guyana como un gran productor de petróleo. Pero el petróleo ya no es el centro, digamos, el producto más estratégico. Ahora está el litio y las llamadas tierras raras. Ahí está el gran debate. Uno de los instrumentos que ha tenido China de poder de negociación contra Estados Unidos es, está bien, ponme un arancel de 120%, no hay problema, ponme un arancel de 120%, no te vendo tierras raras. No te vendo tierras raras y ahí tuvo que haber un freno de parte de Estados Unidos. Entonces, hay países en América Latina que disponen de litio y de tierras raras. Chile, Argentina, Bolivia, México, fuente importante de litio, aunque en menor medida Venezuela tiene tierras raras en el arco minero del Orinoco, es decir, ese es un... Entonces, no es que somos tan irrelevantes por los que exportamos. Entonces, esas dos aparentes debilidades, yo creo que hay que ponerlas en términos relativos. Hay una, en cambio, que sí creo que tenemos que prestarle atención y analizar con mucho cuidado en este momento, que es la fragmentación que se está dando en términos ideológicos, institucionales y diplomáticos en la América Latina por la emergencia de fuerzas, digamos, políticas que tienen diferentes denominaciones, algunos lo llaman extrema derecha, otros lo llaman nueva derecha, otros lo llaman derecha libertaria, y muchos de esos grupos, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, o de esas fuerzas políticas no tienen interés en la coordinación con sus vecinos latinoamericanos y prefieren unilateralmente buscar una relación especial con Estados Unidos. Entonces, eso ha limitado la capacidad de respuesta política coordinada y eso lo hemos visto en las dos últimas cumbres que ha tenido la CELAC. En la cumbre propiamente de la CELAC que se hizo en Honduras, donde no fue posible alcanzar un acuerdo, y sobre todo en la reciente cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, donde países como Venezuela y Nicaragua decidieron no avalar la declaración final y Argentina, Ecuador, Panamá se separaron de aquellos elementos de la declaración que implicaban algún tipo de cuestionamiento, aunque fuera muy soft, muy débil, muy diplomáticamente medido a Estados Unidos. Entonces, ahí sí creo que hay una realidad latinoamericana que está debilitando la capacidad de respuesta de la región frente a este nuevo orden mundial. Pero hay un cuarto elemento que no es menor tampoco, para nada, y que es la presencia de China en América Latina. Y por eso digo, son procesos que tienen por lo menos dos décadas produciéndose. Es decir, lentamente China fue entrando, fue invirtiendo, fue creando programas de cooperación. Hoy es socio comercial de un país como Chile, que es un país que está muy lejos de estar de un ala de izquierda radical latinoamericana. Es primer socio comercial de Perú. Incluso gobiernos como el gobierno de Bolsonaro, que tenía una retórica anti-China, tuvo que terminar aceptando que China era un socio comercial. Este es un problema muy serio. Creo que tenemos que prestar también particular atención tras la llegada de Donald Trump, porque pareciera, y lo ha dicho incluso algunos de sus voceros, que hay un intento de restaurar la doctrina Monroe que John Kerry había dicho ya no es parte de la tradición de política exterior de Estados Unidos, y este es una nueva doctrina Monroe uh, uh, reforzada con un componente militar, con un componente estratégico muy fuerte. Entonces, ¿por qué digo que que América Latina no es tan menor en este orden mundial que quiere construir este, eh, Donald Trump y Estados Unidos? Porque hay varios países latinoamericanos que están allí en el centro de la discusión. México. México, ser vecino de Estados Unidos, siempre recordando la frase de Porfirio Díaz, ¿no? Tan cerca
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues hace que, que México tenga una situación diferente al resto de América Latina. Ya han habido amenazas militares hacia México de intervenir militarmente para debilitar o golpear a los carteles. El caso de Argentina, que es un caso muy interesante porque es un tipo de intervención muy diferente. Es un tipo de intervención que viene dado desde lo comercial. La paz. Por ejemplo, el resultado de las últimas elecciones parlamentarias, estoy en Argentina, así que no estoy diciendo ninguna cosa nueva para ustedes, no se puede entender sin la participación que tuvo Estados Unidos, que tuvo la visita de Milley a Trump, las declaraciones de Bessent, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? Las ofertas de ayuda, etcétera, etcétera. Argentina, muchos lo ven como un laboratorio para implementar un modelo que tentativamente pudiera ser replicado en otras partes de América Latina. Argentina, que históricamente siempre ha tratado de tener una postura independiente frente a Estados Unidos, hoy parece tener cierto interés, generar cierto interés en la administración en Washington. Panamá, ya sabemos por qué, el canal. El Salvador, por el tema de la migración y por la afinidad ideológica tan grande, fue el primer presidente latinoamericano invitado a la Casa Blanca y estuvo en la sala oval, donde no estuvo Milei, por ejemplo. Milei no estuvo en la sala oval y en cambio Bukele sí estuvo. Y lo último es el tema Venezuela, el tema Caribe, el tema de el regreso de la diplomacia de las cañoneras y la militarización. Entonces, América Latina, en este orden mundial que quiere plantear Estados Unidos, sí tiene un lugar. ¿Y cuál ha sido la respuesta latinoamericana? Ahí volvemos al tema que señalaba acá, que estamos viviendo un momento de fragmentación ideológica, institucional, diplomática, y entonces nuestra capacidad de responder a las acciones de Estados Unidos de una manera coordinada no existe. Yo diría que hay básicamente tres o cuatro posiciones, que yo pudiera decir, tres con una variable allí, con un caso especial. El caso especial es México, ya le voy a decir por qué. Hay un grupo de países que con matices distintos, ¿no? Unos más duros, más agresivos, otros más moderados, han cuestionado y han rechazado esa estrategia de unilateralismo, bilateralismo de Estados Unidos. Por muchas razones. Porque, por ejemplo, tienen una relación importante con China. Es el caso de Perú. Perú, acá el puerto más importante que se acaba de construir en América Latina, el puerto de Chancay, es para negociar con China. Puede ser que los gobiernos peruanos, que sabemos duran muy poco, 2 años, un año, no tengan necesariamente una afinidad ideológica con China, pero hay intereses compartidos. Eso también pasa con Chile. Brasil, en cambio, es socio estratégico de China por ser miembro de los BRICS. Y el caso de Colombia, que empezó de una forma, una crítica moderada, históricamente aliado a Estados Unidos, se da un cambio político a través de Gustavo Petro y entonces hay un giro crítico, sobre todo porque es uno de los primeros países a los que devuelven migrantes encadenados como si fueran delincuentes. Eso generó una respuesta de Gustavo Petro, que a su vez vino con una nueva amenaza de Trump, y desde ese entonces no han parado los roces diplomáticos y Colombia es cada vez más radicalizado, si ustedes quieren. Ese es el primer grupo, un grupo que cuestiona, pero insisto, hay matices allí y no plantean una ruptura total. Por ejemplo, cuando Donald Trump quiso intervenir en la política brasileña por medio de sanciones, queriendo obligar al Tribunal Supremo de Brasil a liberar a Bolsonaro, la respuesta de Lula es: Brasil es un país independiente, no, nuestro sistema de justicia no lo va a aceptar, pero Brasil no está cerrado a la negociación. Brasil siempre ha querido en el diálogo, siempre ha querido en las negociaciones. Ese es el primer grupo. Brasil es importante en este juego, perdón. Es importante porque pues, es sin duda el país de mayor tamaño, la economía más diversificada y más grande de América Latina, y porque Brasil históricamente ha jugado al multilateralismo, a la defensa del multilateralismo. Incluso se han establecido alianzas globales en defensa del multilateralismo con Francia, con Alemania, y Brasil siempre ha estado allí presente. Y eso lo ha señalado claramente Lula. Hay un par de declaraciones de Lula.
que son bastante reveladoras al respecto. Dice, la ley del más fuerte también amenaza el sistema de comercio multilateral de comercio. Los aranceles masivos desorganizan las cadenas de valor y lanzan la economía mundial en una espiral de precios altos y estancamiento. La Organización Mundial del Comercio ha sido vaciada y nadie recuerda ya la ronda del desarrollo de Doha. No hay, pero a pesar de eso, no hay alternativa al multilateralismo. Es decir, sigue defendiendo un orden multilateral de comercio y este papel de Brasil no es menor, no es importante, aunque en este momento en las dinámicas sudamericanas Brasil pareciera estar un poquito, si no aislado, con mucho menos poder de convocatoria que la que pudo haber tenido en la primera oleada de gobierno de izquierda. Segundo caso, que yo digo que es un caso particular, es México. Y esto es derivado de la cercanía, pero no solo la cercanía, sino la estrategia comercial que adoptaron las élites políticas mexicanas en los años 90, que fue la integración con Estados Unidos. Primero a través del NAFTA y luego a través de la reforma del NAFTA que se conoce como TEMEC. Eso ha creado lo que en México llaman una interdependencia asimétrica. Otros preferirían llamarlo dependencia. Es decir, la economía mexicana depende altísimamente, tanto como mercado como fuente de inversiones de Estados Unidos. Y un conflicto con Estados Unidos tendría un impacto devastador en la economía mexicana. Eso, el primero que lo entendió, que demostró ser un político con un alto nivel de pragmatismo, fue López Obrador, que a pesar de las diferencias ideológicas que tuvo con Trump, logró mantener una buena relación y, digamos, evitar que se fuese a sanciones, amenazas de sanciones de 40-50% que ya en el primer gobierno de Trump se hicieron a México, por el tema sobre todo migratorio. Si no me ayudas con la migración, voy a poner un arancel de 40% a todos los productos mexicanos. Esa fue una amenaza creo que del año 2019 o 2020, no recuerdo ahora. Con Claudia se ha mantenido eso. Entonces, hay lo que yo llamo una suerte de paciencia estratégica, pero en términos oficiales de la retórica del discurso, México dice está en desacuerdo con la imposición de aranceles. Es decir, critica, pero es una crítica como medida, como con pinzas para no, digamos, generar reacciones más negativas en el gobierno de Estados Unidos. Segundo grupo, los socios regionales, y coloco entre comillas, porque son socios en una relación también bastante asimétrica. Los países que han declarado abiertamente, algunos por afinidades ideológicas y otros por necesidad, yo creo que ese es el caso de Panamá, Panamá es más necesidad que cualquier otra cosa, sumarse a los amigos de Estados Unidos, a los amigos de Donald Trump. Entonces, ya hablamos del caso de Bukele, que incluso aceptó recibir a ciudadanos venezolanos en la cárcel del SECOT que fueron expulsados por estar en una situación irregular en Estados Unidos, acusando a esos ciudadanos de ser parte del famoso Tren de Aragua, cuando hay evidencia muy clara de que muchos de ellos no tenían nada que ver con el Tren de Aragua y violentando el debido proceso, el hecho de que no son ciudadanos salvadoreños. Todas las normas de derecho internacional humanitario fueron violentadas allí y el señor Bukele estaba muy satisfecho de ser un socio especial de Estados Unidos. Al caso de Argentina, creo que es innecesario en este escenario en el que estoy explicarlo. Si estuviera explicándole a mis colegas mexicanos o centroamericanos, podría entrar en detalles, pero aquí creo que no hay necesidad. No sé cuántas veces ha ido Milei a Estados Unidos, a Mar-a-Lago, a tomarse fotos, a demostrar su cariño y su aprecio por Donald Trump, etcétera, etcétera. Pero evidentemente Milei, con eso sintetizo el caso argentino, que se puede discutir si ustedes lo plantean, consideran conveniente, y creo que yo recibiría mucha retroalimentación de esa discusión. Cuando el caso de Argentina se resume en aquella expresión que varias veces ha dicho Milei, Milei, el centro de su política exterior, los aliados principales son Estados Unidos e Israel. Punto. No se le puede negar que ha sido claro en eso. Entonces el caso es el caso de Ecuador, que es un caso además muy interesante, ¿no?
porque uno escucha a Donald Trump acusando, eh, casi que denigrando a México, porque México no colabora con el narcotráfico, porque México es un país productor de narcotráfico, pero uno de los centros de producción de narcotráfico hoy en día en América Latina es Ecuador. En muchos aspectos ha sido tomado por el narcotráfico y uno escucha muy pocas críticas de Donald Trump al gobierno de Noboa en términos del narcotráfico. Ahí hay evidentemente una afinidad ideológica. Panamá, yo insisto, sí es cierto que el gobierno de Panamá es un gobierno conservador, pero no expresó particularmente ningún alegría especial, como por ejemplo si expresaron Bukele y Milei por el triunfo de Trump, pero la realidad es el canal. Las amenazas fueron serias y entonces prefieren mantener cierto, digamos, prefiere tener un tipo de relaciones asociativas, si ustedes lo quieren ver así, con Panamá. Y el último caso, que quizás está más en el reino de la conjetura, pero que hay razones, digamos, sólidas para creer que van en esa dirección, es Bolivia, ¿no? Digo, está en el reino de la conjetura porque el gobierno tiene apenas 2 semanas, 3 semanas de haber asumido el poder, pero el discurso y la narrativa y las ofertas electorales hacen pensar que va a ser un gobierno que se va a inclinar a este eje, vamos a llamar, de socios latinoamericanos. Y el tercer grupo es el grupo, y por eso insisto, es una América Latina dividida, fragmentada, el grupo más radicalizado, el grupo que está más enfrentado por unas motivaciones históricas, pero también por claras diferencias políticas, que es el grupo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y dentro de este grupo, la tensión ha sido claramente con Venezuela. Digamos, han habido críticas que siempre existen hacia el gobierno cubano en cualquier administración republicana, porque el lobby de Miami republicano es muy poderoso. También ha habido críticas en Nicaragua, pero el gran tema, el gran centro de atención ha sido Venezuela, que además también allí uno ve una trayectoria contradictoria, porque en las primeras semanas o meses, Donald Trump incluso envió a un representante especial a Venezuela, Richard Grenell. Richard Grenell conversó, fue recibido por el gobierno de Maduro, incluso hay un video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, todo el mundo sonriente, se autorizó continuar se autorizó continuar digamos, el waiver, autorización que se le estaba dando a Chevron para que continuara explotando petróleo en Venezuela. Y luego unos meses donde sí renovaba, sí no renovaba, pero a partir de agosto hay un giro. Hay un giro porque es una cosa muy interesante. En los gobiernos anteriores a Donald Trump, que siempre han tenido un enfrentamiento con el gobierno de Venezuela, el punto central del conflicto era que en Venezuela no había democracia. En Venezuela había violación de derechos humanos, que no se respetaban los resultados electorales, que había preocupación por el giro autoritario. Eso lo vengo escuchando desde Colin Powell, por ejemplo, cuando estaba Bush como secretario, como presidente, y Colin Powell como secretario de Estado. El tema de preocupación de Venezuela era la democracia. Y desde agosto de este año cambia la narrativa. Venezuela no es un problema ahora por la democracia. Venezuela es un problema ahora porque es un grupo de un país dirigido por narcotraficantes, que es uno de los temas que más legitimidad interna tiene, enfrentamiento a la migración y enfrentamiento al narcotráfico, es de los que más apoyo tiene dentro de la base trompista dentro de Estados Unidos. En otros temas, por ejemplo, en el tema de aranceles no tiene tanto apoyo, pero en el tema de migración y el tema de drogas sí, cambia la narrativa. Entonces, este lunes, el gobierno de Venezuela acaba de ser declarado grupo terrorista, narcotraficante y terrorista. Hay un cambio de la narrativa sobre Venezuela, que obviamente también tiene una respuesta por parte del gobierno venezolano. Son nuevas dinámicas que tenemos que prestarle atención, ¿no? Nuevas dinámicas. eh, a ver. Se puede declarar un país, por más potencia que sea, puede declarar a otro narco país, narco régimen, y a partir de eso iniciar una acción militar. Y quiero dejar en claro, y lo dijo y lo reitero, no soy especialmente simpatizante con el gobierno de Nicolás Maduro.
Al contrario, tengo muchísimas diferencias con ese gobierno, pero estamos hablando de política mundial y de hechos objetivos, que creo que nos, como académicos que somos, nos debe poner a pensar y a repensar de estas nuevas prácticas que estamos viendo en este intento de construir, de reconstruir este orden de hegemonía estadounidense. Y para ir cerrando, ¿y entonces cómo queda? Además de esta fragmentación, perdón, de estos tres grupos, o cuatro si contamos a México, la otra variable que limita nuestra capacidad de responder como bloque, como región, es que estamos en una fase de crisis del regionalismo. Todos los procesos regionales están en crisis. El Mercosur está detenido desde hace tiempo. La Alianza del Pacífico, que tanto nos la vendieron como el proyecto serio, liberal de América Latina, ha resultado ser un gran fraude. Es uno de los datos, el dato empírico demuestra que han habido muy pocos progresos en términos de comercio, en términos de inversiones, en términos de construcción de cadenas de valor. La comunidad andina desde hace mucho tiempo, que, desde cuando Chávez se retiró, ha perdido el dinamismo que en algún momento tuvo. Entonces, estamos en un regionalismo en crisis. La UNASUR, que tanto, digamos, expectativas dio en América del Sur, literalmente está desaparecida. Lula intentó rescatarla en el 2023 y fracasó. Y la CELAC, que se trata de mantener como el espacio de diálogo con China y el espacio de diálogo con la Unión Europea, sigue teniendo muchas diferencias internas que como quedó demostrado en la última cumbre. Entonces, en resumen, estamos en un momento de cambio del régimen global, estamos dirigiéndonos a un multipolarismo y multilateralismo y yo creo que el escenario para América Latina es de un orden multipolar, obviamente, sobre todo siendo los vecinos directos de Estados Unidos, y de un orden multilateral fuerte es mucho mayor, porque nos da mayor capacidad para enfrentar las acciones históricamente, porque hay una tradición histórica de Estados Unidos hacia la región centradas en el unilateralismo. Pero lamentablemente yo siento que la región no está en su mejor momento para enfrentar ese reto. Hay poca capacidad de respuesta, hay una división ideológica importante, hay un regionalismo debilitado y quizás, y esto quizás eh, expresando un sentimiento y un deseo, es necesario pensar, pero no veo en este momento cómo relanzar la integración en ese escenario de división ideológica, de débil institucionalidad, cómo relanzar y replantear si es necesario la integración y cooperación para que sean, digamos, al menos viables, alcanzar mínimos comunes denominadores en ciertos temas de la agenda global que está emergiendo. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, José, por tu posición. Estuvo muy interesante. Ahora vamos a abrir a las preguntas. Les pido que levanten la mano, así lo podemos identificar y a partir de ahí le vamos habilitando para que realicen las preguntas. ¿Sí? A ver. Muy bien. Gustavo. Perdón, no tenía el micrófono. Buenas Sí, tardes. sí. Buenas tardes. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas se han dicho. Voy a sintetizar algunas cuestiones que me parece importante resaltar. Yo la verdad que me parece que lo que le pasa a Latinoamérica es bastante más estructural de lo que a veces queremos creer o aceptar. Lo digo en el sentido de que Latinoamérica no está dividida por la ultraderecha. Latinoamérica está dividida desde siempre. Y por eso digo que hay una cuestión mucho más estructural. Eh, México, con su pertenencia a Norteamérica, y lo digo a Norteamérica, ¿no? Entre Canadá y con Canadá y Estados Unidos, no es nuevo. Esto siempre fue así. No. Y en Centroamérica se notó, siempre se notó y se sufrió mucho, por ejemplo,
la participación de México en el tema migratorio. Eso fue siempre así, no es por la ultraderecha. En el caso de Brasil, Brasil tiene una alianza, no económica, tiene una alianza geoestratégica desde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y eso no ha cambiado. A mi juicio eso no cambió. Eh, lo que sí cambió lo de China. Hay una irrupción de China, pero el tema es que China también negocia bilateralmente, o sea, tiene el mismo modus operandi. China no está en la CELAC de observador, pero negocia como le conviene a China. En ese sentido, Latinoamérica tiene el mismo trato por parte de China que de los Estados Unidos. Bueno, eh, un punteo rápido por los casos. Esto no es una foto, esto es una película muy que está pasando rápidamente. Yo creo que si algo caracteriza a Latinoamérica hoy es la dinámica, y una extraordinaria dinámica. Por Gustavo, ejemplo, sí, concretamente, ¿cuál es la pregunta que querés para hacer? Eh, Porque la no, no idea es, tengo pregunta. bueno, Bueno, pero que la idea es generar un ida y vuelta, no digamos, un intercambio de posiciones, ¿sí? está Preguntar bien. en función de lo que estás desarrollando algunas cosas, que así todos podemos preguntar, porque si cada uno va a desarrollar, no nos va a alcanzar el tiempo para, ¿sí? No tengo preguntas. Bueno, está bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Matías, a ver, desmuteate. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Ahí, ahora sí. 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 ¿Qué tal? José, yo te voy a preguntar cuál es la capacidad de agencia, la capacidad de agencia que es para... ahora repito, José, te quería preguntar cuál es la capacidad de agencia que es para los países latinoamericanos y sudamericanos en el escenario de que no es posible impulsar una política coordinada, o sea, Ujú. relanzar un regionalismo, por ende, permisividad internacional, ni grados de desarrollo o viabilidad nacional estable por parte de los países de la región. Por eso, ¿qué capacidad de agencia lo ves para impulsar desde una óptica de políticas de matiz dependentista que permitan llevar políticas exteriores desde un enfoque autonomista tradicional de racionalizar los niveles de dependencia para ampliar la autonomía, aunque sea en el futuro, no en este momento? Sería eso. Muy bien. ¿Sí? Laura. Sí, buenas tardes a Hola. todos. No, mi pregunta es sencilla, teniendo en consideración, bueno, sencilla no sé, pero teniendo en consideración la crisis del multilateralismo que no solamente mencionás y que todos creo que coincidimos en que existe, ¿cómo enmarcamos las últimas propuestas o acercamientos que se está, digamos, planteando entre el Mercosur y la Unión Europea para finalmente la firma del acuerdo, en el cual Ujú. Argentina, a pesar de que no sí esto y el otro, aparentemente estaría dispuesta a viajar y suscribirlo? ¿Cómo lo podemos enmarcar en el contexto general? Muy bien. Ujú. Y Anabela, qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por tu exposición. Vos sostuviste que hay varios autores que sostienen que estamos en una nueva etapa de vigencia de la doctrina Monroe. Yo coincido con esa opinión y creo fundamentalmente que hay muchos elementos de lo que nosotros llamamos el corolario de la doctrina Monroe, ¿no? Diplomacia de las cañoneras y diplomacia del dólar. ¿Cuáles serían los instrumentos nuevos que podríamos identificar en la aplicación de esa doctrina Monroe en esta etapa del siglo XXI y en este escenario latinoamericano? Claro. Porque para mí sí, el hecho de tener
derechas extremas le da una connotación especial a esta coyuntura, más allá de la dependencia estructural que la región siempre tuvo de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, si quieres, Alejandro, porque ya son varias, y si hay algún... Bueno, yo quiero comenzar con Gustavo, respetuosamente difiriendo de lo que él dice, y con base a, digamos, argumentos históricos. Eso de que México siempre fue Norteamérica, geográficamente sí, esta parte de la geografía norteamericana. Política y culturalmente los mexicanos se empezaron a ver como norteamericanos y el discurso de México como norteamericano viene de la década del 90 con la firma del NAFTA. Los grandes centros de reflexión de la identidad latinoamericana, uno de esos grandes centros estuvo en México. Eso de que México siempre fue norteamericano, históricamente tengo mis diferencias sobre eso. Eh, que Brasil tiene una relación especial con Estados Unidos. Brasil tiene históricamente una relación que ellos llaman universal, el universalismo, que implica relaciones cercanas con Estados Unidos. El Barón de Río Branco es un buen ejemplo de eso. Una relación especial con el panamericanismo y promoción del Pacto ABC en Sudamérica. Relaciones especiales con Europa. Y ahora hay una relación particularmente especial con China por ser miembro del foro expresión de los países emergentes que son los BRICS. Entonces tampoco creo que esto es así. Y yo no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que China lo hace mejor o peor, que China negocia igual que con Estados Unidos. No hay un foro Estados Unidos-América Latina, un foro en el cual Estados Unidos negocie con los países latinoamericanos como bloque. Ese foro sí existe con China, que es el foro China-CELAC. El foro sirve, no sirve, la CELAC logra coordinar posiciones. Eso es un tema de debate, pero no es la misma lógica bilateral que históricamente tiene Estados Unidos. Entonces, respetuosamente no estoy de acuerdo con los argumentos China, presentados por Gustavo. No respetuosamente, quiero, no, China es un observador. no, señor, está usted falto de información con el debido respeto. Desde 2014 existe un foro institucional que se reúne cada 2 años que se llama el Foro China-CELAC. China no es un observador. Entonces, vamos a mantener una conversación con base a datos. Porque si no, pues entonces estamos a tomar café y discutimos sobre el sexo de los ángeles, ¿no? El primer punto. Eh, el Creo que la extrema derecha es una variable, coincido con Anabela, como lo dije en mi exposición, no es la única variable. Hay otros niveles más sistémicos, pero coincido con Anabela que es un factor importante nuevo que incide en esta dinámica de falta de capacidad de coordinar posiciones comunes. Creo que eso es un tema importante. Capacidad de agencia. Siempre la capacidad de agencia de América Latina, Matías, ha sido un gran tema de debate. Pues somos una región grande, somos una región diversa, digamos, las dinámicas geopolíticas en la gran cuenca del Caribe y en México no responden mucho o no son muy similares a las dinámicas que tenemos en el cono sur latinoamericano. Por eso yo siempre recuerdo aquel concepto que nos enseñaba Puig de autonomía. Decía, autonomía es la máxima capacidad de acción propia que tiene un Estado tomando en cuenta las limitaciones del mundo real. Entonces, el mundo real no es lo mismo tener como vecino a Estados Unidos, México, o Cuba, o Centroamérica, que tener como vecino a Brasil, Uruguay o Perú. Son dinámicas distintas. Entonces, eso hace que la capacidad de construir agencias, la verdad que históricamente no ha sido tan fácil. Yo creo que han habido intentos, eh, el CECLA en los 70, el CELA también en los 70, el Grupo de Río después de las crisis centroamericanas y fue capaz de construir posiciones comunes. Cuando se creó la CELAC,
hubo mucha expectativa y yo creo que en términos teóricos la capacidad de la CELAC como espacio regional o el potencial es muy grande. Pero entonces ahí entran dinámicas que tienen que ver con nuestra, digamos, historia y cómo conseguimos la política internacional, que es, eh, tenemos un discurso de promover la unidad regional y demás, pero cuando tenemos que crear instituciones fuertes que den voz a esos espacios, ahí nos paramos. Porque la idea soberanista sigue siendo muy fuerte en América Latina. Entonces, es todo un debate. Y mientras no tengamos instituciones con capacidad realmente fuerte de actuar unilateralmente representando la región, la capacidad de construir agencias, en mi opinión, va a seguir siendo muy limitada o va a seguir teniendo limitaciones. Y creo que eso es lo que pasa con la CELAC. Entonces, hoy en día, ¿y por qué sigue siendo importante? Porque cuando no tienes instituciones regionales fuertes que hablen en voz, como voz de esa institución regional, las variables nacionales, los liderazgos nacionales siguen siendo los más importantes. Y entonces cuando hay similitud de ideas entre los liderazgos nacionales, se puede coordinar posiciones. Pasó en el ciclo de gobiernos de izquierda. Pero cuando hay diferencias ideológicas sustantivas entre los liderazgos nacionales, que es un poco lo que está pasando hoy en día, la capacidad de llegar a posiciones conjuntas se hace muchísimo más difícil y en consecuencia consolidar la posibilidad de tener una agencia para promover una agenda propia se hace también más difícil. Yo creo que tiene que ver la forma como construimos la idea de región en América Latina. Es un tema muy interesante, muy complejo, con muchos matices, pero yo creo que ese sería un poco mi reto. Unión Europea América Latina. Ayer me enviaron un querido amigo brasileño un mensaje o me compartió una noticia de Le Monde donde la Asamblea Nacional Francesa, por unanimidad, rechaza el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque lo considera una bomba de destrucción masiva. Eh, eh, entonces, yo siento que ha habido como muchas expectativas en Sudamérica, en el Mercosur, con el acuerdo, en el sentido de que Mercosur está viviendo un momento muy difícil y eso sería una señal de que pueden coordinar posiciones. Y además, en este particular momento, como muy bien señalas, Laura, donde se está atacando tan fuertemente el multilateralismo, eh, el que dos bloques importantes, Europa y América del Sur, llegaran a un acuerdo, pues creo que sería una señal muy fuerte, ¿no? Una señal muy fuerte de defensa del multilateralismo. Pero a pesar de que el nivel de construir agencia en Europa es mucho más claro porque existen instituciones supranacionales y demás, las diferencias nacionales siguen importando y siguen importando mucho. Y yo particularmente me puedo equivocar, obviamente, me puedo equivocar, pero siento que sin Francia, ese acuerdo es difícil que surja. Y técnicamente, legalmente puede surgir, porque creo que se requiere la oposición de tres países que representen algo así como el 20%, y Francia sola no representa eso. O sea, Francia sola no tiene capacidad de veto. Pero no es un tema jurídico, creo que es un tema político. Un acuerdo que Francia rechace y, y la verdad que no lo sé. Entonces, sí creo que es una oportunidad. Pero de nuevo, las dinámicas dentro de Europa, que además se ha mostrado muy, vamos a utilizar una expresión sin ser excesivo en el lenguaje, muy calculadora en su relación con Trump. ¿Mm? Muy tímida en su relación con Trump. Entonces, siendo generoso en el lenguaje. O sea, no quiere enfrentar a Trump. No sé si esas variables en Francia también están pesando. Entonces, yo creo, en términos, digamos, abstractos, creo que sí es importante que sería una señal muy significativa, pero en términos de la política real, yo personalmente no veo que van por esa dirección. Yo creo que van por otro lado, infelizmente. Y sobre Anabela, mm, yo creo que hay elementos que son tradicionales en ese llamado
relanzamiento de la doctrina Monroe. Que bien lo señalaste, porque vienen sobre todo el corolario Roosevelt, ¿no? El tema del apoyo económico. Entonces, por ejemplo, en Argentina se vio eso, en Ecuador se vio eso también, y el tema militar, el tema de la militarización. Yo lo que creo que, entonces yo, si me preguntas, Anabela, no veo un factor nuevo, un elemento nuevo. La verdad no lo veo. Me pusiste a pensar y como que uno está pensando en caliente, no siempre puede encontrar la respuesta. Pero lo que sí veo, Anabela, es que los tiempos son otros para relanzar la Monroe. Porque la presencia de China en América Latina es un hecho. No es un hecho menor, es un socio comercial muy importante. Está presente allí, incluso en países como Chile y como Perú, que ninguno de los dos estuvieron realmente involucrados en la llamada ola rosa de gobiernos de izquierda. Pero bueno, si aceptamos que Bachelet es de izquierda, sí, pero en un contexto particular del pacto postdictadura que se dio en Chile, donde no era posible hacer muchas cosas, la constitución era una limitante y no permitía hacer muchos cambios radicales en la política chilena. Y sin embargo, y con Piñera hubo una relación excelente con China y todos los gobiernos peruanos. Entonces, eh, esta dinámica de la presencia china, de su influencia económica sobre todo, porque China no tiene esas ambiciones soviéticas ideológicas ni demás, no creo que creo que le va a complicar la tarea a Estados Unidos de tratar de restablecer, así sea por las armas, por la fuerza, la doctrina Monroe. Por eso, cómo termina esta historia en el Caribe con Venezuela va a marcar bastante hacia dónde va la política latinoamericana y la política hemisférica yo diría en las próximas décadas, y no estoy exagerando, yo diría que en las próximas décadas. Por eso todos estamos un poco como atentos, como pendientes a dónde va. Bueno, esas serían mis respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hacemos otra ronda de preguntas. Eh, a ver, no, no. Este, José, bueno, te voy a preguntar yo, así Bueno, voy a abusar de mi posición. Eh, con respecto, digamos, me pareció interesante, digamos, esa forma de caracterización de las distintas respuestas que la región está dando frente a Trump, ¿no? Pero también es cierto, digamos, otra cosa que me parece importante, digamos, que vos marcaste ahí, si podías desarrollarlo un poco más, que es un poco el hecho de que, digamos, Estados Unidos no tiene nada para ofrecer frente a China que tiene cosas para ofrecer y que eso no puede hacer en una cuestión que desequilibre, por decirlo de alguna manera, la base, más allá del poder real que Estados Unidos puede tener sobre la región, ¿no? Que eso funciona como un corset, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, vos tenés que, digamos, no tiene cosas para dar. Entonces ahí me parece que ahí hay un poco la espada de Damocles de la situación, ¿no? A ver si por ahí, digamos, si compartís esto, bueno, en todo caso, si puedes argumentar en esa dirección, porque eso me parece que es interesante. Porque parte de la definición va a venir precisamente por condiciones materiales, digamos, no por cuestiones ideológicas. ¿alguna otra pregunta? Mm. Matías Mendoza. Sí, ¿qué Matías. tal? ¿Se escucha ahí? Sí, Sí. perfecto. Bien, bárbaro. Sí, bueno. Bien, bueno, hablando precisamente de esto, de el hecho de que Estados Unidos, como dijo Ale recién, no tiene mucho para ofrecer más que palos, más que zanahorias a veces, también su vuelco al militarismo, toda esta especie de nueva, este corolario de la doctrina Monroe, precisamente el regreso de la doctrina, digamos, de las cañoneras y demás. Se podría, digamos, pensar en relación a lo que, bueno, a lo que mencionan autores como Arrighi y Wallerstein con esto de que Estados Unidos estaría tal vez entrando en una especie de fase declinante donde hay un vuelco mayor al militarismo, precisamente que señala tal vez como el ascenso, la consolidación de otra potencia, digamos, al frente de lo que es el sistema capitalista.
¿sí? No sé si qué tan de acuerdo estés con eso o no. Pregunto. Esa sería mi pregunta, más bien. Bueno, son las dos muy interesantes. La de Alejandra es muy retadora porque, a ver, es una... Yo creo que lo que está de fondo allí es si, y yo creo que esto no solo afecta a China, yo creo que esto también afecta a Europa, a la Unión Europea. Si estos dos actores que han sido, digamos, las potencias estas regionales clásicas que han incidido en la política de nuestros países desde cuando somos independientes, no han entendido la llegada de China, no han interpretado realmente lo que es la llegada, lo que ha significado la llegada de China. Muy lejos de idealizar la presencia de China en América Latina. La presencia de China es problemática en muchos aspectos, ¿no? Yo soy un defensor de la democracia, no me gusta el autoritarismo chino. Me gusta transparencia en los contratos, muchas cosas que los chinos no son del todo transparentes, pero los chinos han dado en el clavo en algunas cosas que los latinoamericanos necesitan. Los latinoamericanos necesitan mejorar su infraestructura. Los chinos están ayudando a mejorar la infraestructura latinoamericana. Algunos países latinoamericanos tienen problemas de energía. Están construyendo plantas eléctricas y ayudando en Honduras en la construcción de represas. Es decir, los chinos están llegando a resolver temas de transporte, por ejemplo. Temas de transporte están interviniendo allí. Entonces, eh, tienen la capacidad económica y además, hay que decirlo, porque aquí no se trata de idealizar nada, de parte de una estrategia de China, las empresas chinas de abrirse al mundo que empieza a partir de 2002, de buscar nuevos mercados, nuevos espacios en el mundo y todo encaja perfectamente. Y eso es muy atractivo para muchos países latinoamericanos, tanto de derecha como de izquierda. Yo creo que eso no es la variable allí. Estados Unidos sigue pensando un poco en la lógica tradicional de Estados Unidos, que es la inversión extranjera, y cuando la inversión extranjera no funciona, los cañones, lo que va a permitir que se restablezca la hegemonía o predominio de Estados Unidos en la región. Y yo creo que eso responde a otros tiempos, no a los tiempos actuales. Entonces, Estados Unidos, yo creo que sí tiene potencialmente cosas para ofrecer, porque sigue siendo una economía muy dinámica, porque sigue teniendo recursos para la cooperación internacional, pero no los quiere ofrecer porque la nueva dinámica la quiere imponer con base a las cañoneras. E incluso instituciones que muchos cuestionan, como la USAID, por ejemplo, pero que daba apoyo a ciertos programas en América Latina, han sido desfinanciados por Donald Trump. Entonces, vuelve mi argumento, pretender restaurar la hegemonía de Estados Unidos en el continente, que yo creo que en el fondo China la ha cuestionado, la ha retado, solamente a través de la amenaza militar. En el corto tiempo puede ser amenazante, pero en el largo tiempo yo no sé si va a permitir que se alcance el resultado final. Tengo mis dudas sobre eso. Tengo mis dudas sobre eso. Y sí, yo sí creo que estamos en un ciclo de transición hegemónica. Claramente hay un ciclo de transición. Estamos en un momento de transición, en un periodo de transición. Esos periodos de transición hegemónica toman tiempo, toman décadas. El fin de la hegemonía británica no se hizo en 5 años, ni en 10 años. Mediados de los 80 del siglo XIX, hasta que definitivamente desaparece con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuándo va a terminar este ciclo de transición hegemónica? Pues no sé, en las próximas décadas. Pero evidentemente se persigue. Yo creo que la presencia de Trump y que Estados Unidos opte por por deconstruir, por deshacer lo que ellos mismos habían construido y tratar de establecer un nuevo orden con base a la fuerza, con base a los aranceles, con base a la amenaza, es parte de ese proceso de eh, transición hegemónica. ¿Cómo va a ser ese nuevo orden? Igual hay muchos escenarios.
porque no necesariamente va a ser la imposición de China como nuevo orden, como nuevo líder mundial. Podemos presentar, hablar de un orden multipolar. India también está creciendo a unos niveles realmente interesantes. Rusia ha demostrado tener capacidad y poder militar. En fin, son escenarios del nuevo orden que, como está en proceso de construcción, pues quizás no lo tenemos muy claro, pero que el periodo de hegemonía de Estados Unidos creo que se terminó y creo que este intento de reimponerlo a la fuerza no va a tener éxito, para mí es bastante evidente. A ver, Gustavo. Sí, gracias. Eh, Voy a plantear un caso y lo voy a, para desplazarlo de pregunta, voy a justamente eso, preguntar a ver por la opinión de José respecto a lo que voy a decir. Ujú. Es cierto que Estados Unidos otrora nunca se preocupó por América Latina en cuanto a inversiones, en términos generales. Ahora creo que aprendió la lección en función de lo que está llevando adelante China y lo que está llevando adelante eh, Rusia. Y pongo dos ejemplos de dos países totalmente opuestos. Uno porque tiene el discurso emancipatorio, no sé cómo llamarle, que es Nicaragua, y el otro Guatemala, que no tiene un discurso autonomista ni nada por el estilo. Y sin embargo, eh, en la última visita a Guatemala, que se reunió con Arévalo y Vance, bueno, hay una serie de convenios de inversión directa muy importantes. En una política de Arévalo totalmente realista y que nadie creía que iba a poder hacerlo, y sin embargo salió ganando. Es un caso, además del proceso de democratización extraordinario que implica Arévalo, fue realista y dijo, bueno, no me voy a tirar contra la migración de Estados Unidos, pero voy a obtener resultados y lo está obteniendo. Y el otro tema, el otro país es Nicaragua. Nicaragua tiene, que es el otro camino. No sé cómo va a terminar, pero tiene un acuerdo comercial con China, con inversión directa en este momento muy importante, y un acuerdo, el ejército tiene un acuerdo con Rusia, un acuerdo de seguridad. Y eso Estados Unidos no lo va a tolerar, no lo va a tolerar. Ahora, eh, que, que, lo, que lo va a resolver las cañoneras, esta etapa, las comparaciones son siempre odiosas, no es la misma etapa. Entre otras cosas porque la vía insurreccional no es la misma. Venezuela no es la misma vía insurreccional, Nicaragua no es la misma vía insurreccional que en el siglo XX. Entonces no estamos ante el mismo escenario, porque si no, parece que estamos siempre en el mismo, patinando en el barro de la historia. No es así. Bueno, para que no me digan que no hago preguntas, don José, ¿qué le parece lo que acabo de decir? No, a ver, es muy interesante, primero porque yo coincido y creo que cuando respondí a la vela le dije eso, que para mí, si alguien en Washington, no tenemos acceso a eso, está realmente pensando en restablecer la diplomacia de las cañoneras, pues no está entendiendo los tiempos, pues son otros tiempos. En eso Gustavo coincido plenamente. Eso no quiere decir que no vayan a haber alguno que otro radical en Estados Unidos que piense que sí es posible hacer. Son otros tiempos. Hay una mayor madurez política de las sociedades latinoamericanas. Hemos tenido ciclos de gobiernos de izquierda que terminaron por los votos, porque perdieron las elecciones, no por golpes de Estado violentos como los de Pinochet y Videla. Está China como un nuevo actor. Es decir, hay nuevas realidades. Yo creo que eso hay que tenerlo en claro, porque si no coincido, vamos a pensar que siempre estamos repitiendo la historia. Ahora, los americanos también deben darse cuenta de eso, y esa es mi preocupación, de que del lado de Estados Unidos hay cierta arrogancia en mirar a América Latina, un poco la cita que yo hice en mi exposición. No, nosotros no nos necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros. No, también nos necesitan a nosotros porque tenemos litio, tenemos tierras raras,
somos indispensables para resolver problemas como migración y drogas, que son problemas conjuntos, etcétera. Lo que señalas me parece muy interesante porque, claro, mientras le aplica la diplomacia, vamos a llamarla así, teniendo en cuenta las diferencias históricas, a Venezuela y Colombia, viene el rescate de Milei en un momento en que el mercado cambiario en Argentina estaba muy complicado antes de las elecciones. Había incertidumbre si se iba a superar el punto alto de la banda cambiaria, si se iba a devaluar la moneda, que el peronismo iba a barrer y iban a suspender. Y vino el rescate con señales muy claras. Vamos a ayudar, compro pesos. Es decir, usa la diplomacia de las cañoneras en unos casos y en otros casos utiliza, pues no sé si la zanahoria o la estrategia, digamos, eh, más amigable. Yo creo que en Centroamérica eso eh, se valida en el caso de Guatemala, porque Guatemala, Gustavo recuerda, como país del Triángulo del Norte, es uno de los espacios de migración más importantes hacia Estados Unidos. Cuando Kamala Harris era vicepresidenta, la primera visita que hizo Kamala Harris a América Latina la enviaron a Guatemala, porque ahí es donde empiezan las caravanas migratorias. Porque también Estados Unidos necesita tener aliados en Centroamérica. Entonces allí hay un juego de inversión que, por ejemplo, no lo hay con Colombia. Porque, por ejemplo, o no lo hay con Brasil cuando amenaza a Brasil si no suspenden el juicio a Bolsonaro, les impongo un arancel de 50%. ¿Ves las prácticas tan contradictorias en el mismo continente? Y no se supone que más bien Brasil, por su poder y su capacidad material, peso relativo en el continente, debería tener un trato un poquito más parecido que el que le dieron a Guatemala, que es supuestamente más débil, al que puedo patear si quiero y puedo imponerme. Esas son esas lecturas un poco a veces contradictorias de la política de Trump que nos hace a veces un poco difícil interpretarlas. Entonces, ojalá tengas razón en el sentido de que estén aprendiendo que la inversión es importante, pero quiero ver más señales más allá de Guatemala. Quiero ver señales más allá de Guatemala. En otros países, en Argentina ya hay una señal de que se puede, que quiera proteger a sus aliados de otra manera. Ahora, el caso de Nicaragua es un caso muy distinto porque se te olvidó un tercer tratado que firmó Guatemala. Y lo firmó antes del Tratado de Chile, perdón, del Tratado con China y el Tratado con Rusia, que es el CAFTA-DR, el Tratado de Libre Comercio Centroamericano y con la República Dominicana, que es un tratado absolutamente neoliberal Con Estados Unidos. de Estados Unidos. Lo firmaron Sí, pero en pero el año caducó 2000. eso. No, no, lo ha caducado. Lo ha caducado, absoluto. Está en eso, está en eso. Sigue siendo absolutamente vigente el CAFTA-DR. Ese es el juego que también tienen los países menores a veces. ¿Y por qué Estados Unidos no lo caduca, no lo suprime? Estas complejidades en la política internacional. Por eso cuando a mí me hablan de Nicaragua como gran país que enfrenta al imperialismo, enfrenta el imperialismo, pero hace negocios con el imperialismo a través del CAFTA-DR. Esas son realidades, que son hechos concretos de la política. Entonces, de nuevo, me parece una reflexión interesante. Eh, Siento que en Trump el tema de jugar por la inversión, por lo que llaman el soft power, en este momento hacia América Latina no pareciera ser la estrategia principal. Esa es mi percepción. La estrategia principal parece ser, hagan lo que yo digo, señores de Panamá, señores, salvo, y yo creo que Argentina hay que decir que es un caso muy particular, porque bueno, Milei ha sido capaz, lo pueden criticar en su estilo y todo, pero ha sido capaz de construir una relación personal con el tipo, con Trump. Va a Mar-a-Lago y lo abraza y parece como un niño que ve una estrella de Hollywood, ya lo estoy conociendo y se le ve, incluso le brillan los ojos cuando... Y bueno, yo creo que a Tron eso le gusta, ¿eh?
Entonces, no evaluemos la relación como Argentina como un patrón para posibles relaciones similares con otros países de América Latina. Además que está el debate, pero eso se lo dejo a ustedes, en ese debate no quiero entrar yo, si eso es lo que le conviene más a la Argentina o no. Pues yo en ese debate no quiero entrar. Entonces, si esa relación es la que le conviene más a Argentina o no, o esa estrategia es la que le conviene más a Argentina. En fin, esa sería mi respuesta. Muy interesante, Gustavo. Gracias por la pregunta. Bueno, sí. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, bueno, le queremos agradecer a José la gentileza de haber hecho esta conexión, digamos, para poder haber hecho esta charla. Y bueno, agradecerles a todos los que participaron, los que preguntaron. Bueno, ha sido un debate interesante. Bueno, va a quedar grabado en el YouTube, en el canal de YouTube de Lili. Así que, bueno, les agradezco la participación y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. Anabela. Chao, Chao, chao. Patricia.